Zoom es un programa tecnológico que permite a las personas conectarse por video a una misma reunión desde cualquier lugar. Es posible que la Corte utilice Zoom para realizar un proceso de la Corte. Este video le enseñará cómo unirse a un proceso de la Corte por Zoom en el horario programado. Además, le enseñará cómo unirse con el intérprete si pidió uno. Para unirse a un proceso remoto por Zoom, necesitará un dispositivo de video y de audio. Puede ser una computadora como una portátil o de escritorio, tableta o teléfono inteligente. El dispositivo debe tener una cámara para el video y un micrófono para el audio. Además, debe tener acceso a Internet, ya sea alámbrico, por Wi-Fi o a datos móviles. Si no tiene acceso a uno de estos dispositivos, puede marcar con un teléfono fijo o celular para ingresar al proceso de la Corte remoto por Zoom. Avise a la Corte si necesita esta opción, especialmente si necesita un intérprete. Aproximadamente 10 minutos antes del proceso de la Corte programado, únase a la reunión al hacer clic en el enlace de la reunión de Zoom o al ingresarlo en un navegador. O si descargó la aplicación de Zoom, puede abrirlo en su dispositivo. Después ingrese el ID y la contraseña de la reunión si se requiere. Puede encontrar esta información en la invitación que recibió de la Corte. Tenga en cuenta que si usa la aplicación de Zoom, debe asegurarse de que descargó todas las actualizaciones recientes, especialmente si instaló la aplicación anteriormente en su dispositivo. Si usa una computadora y no descargó la aplicación de Zoom, puede visitar zoom.us Join desde cualquier navegador. Ingrese el ID de la reunión y haga clic en Join, unirse. Zoom le preguntará si desea descargar la aplicación o unirse desde un navegador. Haga clic en Join from your browser, unirse desde el navegador. Es posible que se le indique que ingrese su nombre al momento de unirse, especialmente si es la primera vez que se conecta a Zoom desde su dispositivo. Asegúrese de ingresar su nombre completo para que no aparezca iPhone, su número de teléfono o el nombre de algún otro familiar. Esto ayudará a la Corte a identificarlo. Zoom le indicará que conecte su audio y video. Asegúrese de permitir el acceso a su cámara y hacer clic en Join with Video, unirse con video si aparece. Si se le pregunta con qué tipo de audio desea unirse, haga clic en el audio de su dispositivo o en conectarse por Wi-Fi. Desde un teléfono o una tableta, también puede conectarse con datos móviles, si así lo prefiere. Tome en cuenta que podrían aplicarse tarifas. Si su dispositivo no tiene micrófono, puede utilizar algún teléfono como audio. Consulte la invitación de la reunión y llame a uno de los números telefónicos indicados. Siga las instrucciones para ingresar el ID y la contraseña de la reunión, si así se requiere. Le recordamos, avise a la Corte si va a marcar por teléfono, especialmente si necesita un intérprete. Al unirse, es posible que necesite esperar hasta que la Corte inicie la reunión o se le permita el acceso a la reunión. Si esto sucede, verá una notificación para que espere hasta que el anfitrión le permite el acceso. Si hay otros casos antes que el suyo, es posible que tenga que esperar un rato antes de que llamen su caso. Cuando la Corte le permita el acceso, verá a los demás participantes en la pantalla. Asegúrese de que los puede ver claramente, así como ellos a usted. En una computadora es posible que necesite seleccionar la Gallery View, vista de galería, desde el menú View, vista, para ver a todos los participantes. Si selecciona Speaker View, vista del hablante, solo se mostrará a la persona que esté hablando. Desde un teléfono inteligente o tableta, puede oprimir el icono de 9 recuadros para tener la vista de galería. Es posible que tenga que deslizar la pantalla
para ver a los demás participantes. Siéntese directamente enfrente de su cámara para que esté a la vista de todos. Asegúrese de que su micrófono esté en silencio, con una barra roja sobre el icono del micrófono. Tome en cuenta que la corte puede tener alguna configuración seleccionada para poder controlar lo que usted puede ver y hacer. Por ejemplo, es posible que la corte deshabilite la vista de galería. También es posible que haya silenciado los micrófonos de todos los participantes. Si es así, recibirá un mensaje que le indicará que active su micrófono cuando le toque hablar a usted. Si solicitó un intérprete para el proceso de la corte, tiene que seleccionar un canal de audio cuando se una a la reunión. Desde una computadora, haga clic en el icono del planeta en la barra de herramientas. Después, seleccione el idioma en el que desea hablar y escuchar. Desde una tableta o teléfono inteligente, oprima el menú More, más, o el icono de 3 puntos. Seleccione Language Interpretation, idioma de interpretación, desde el menú que aparece y selecciona el idioma. Asegúrese de hacer clic en Done, listo, para confirmar su selección y para que lo coloquen en el canal de idioma. Una vez dentro del canal de idioma, escuchará hablar al intérprete. También escuchará a las partes que hablan inglés a volumen muy bajo. Si no desea escuchar a las partes que hablan inglés, seleccione Mute Original Audio, silenciar audio original, desde el menú de interpretación del idioma. Durante el proceso, no interrumpa al juez ni a los demás mientras hablan, pero hágale saber al juez si tiene dudas o dificultades técnicas. En Zoom, puede pedir la palabra como el icono Raise Hand, levantar la mano. Puede acceder a este icono al seleccionar el icono Reactions, reacciones, desde una computadora o los 3 puntos o el menú More, desde un teléfono inteligente. Con el icono Raise Hand, se coloca una mano pequeña junto a su nombre y sobre su video. Esto dará aviso al juez y a los demás participantes de que tiene una pregunta o un problema. Al final del proceso de la corte, es posible que la corte finalice la reunión o le indique que puede retirarse. Seleccione el botón rojo Leave Meeting, salir de la reunión, para abandonar la reunión. Esperamos que este video le haya ayudado a prepararse para asistir a un proceso remoto de la corte por Zoom. También le recordamos que vea el video Cómo prepararse para un proceso remoto de la corte por Zoom y consulte los recursos adjuntos. Consulte el sitio web de la corte local para obtener la información de contacto. Es posible que el sitio web de la corte también incluya enlaces directos para unirse por video o por teléfono. Gracias.